Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Martínez, soy ingeniero agrónomo y esta vez vamos a hablar acerca de las clases de cal agrícola y algunas peculiaridades, los tipos de cal que hay y del por qué realmente se aplica la cal agrícola y de cuánto es lo que se debería de aplicar. En cuanto a los tipos de cal, primeramente está el carbonato de calcio, cuya fórmula química es KCO3, que se la conoce también con el nombre de cal calcítica. Luego está el carbonato de calcio y el carbonato de magnesio. Carbonato de calcio y de magnesio, cuya fórmula química es KCO3 y MgCO3. El carbonato de calcio y magnesio se le conoce también con el nombre de cal dolomítica. Y este tipo de cal tiene alrededor de 36% de calcio. Y en cuanto al contenido de magnesio, tiene alrededor de 16% de magnesio. Seguidamente está el hidróxido de calcio. Hidróxido de calcio, cuya fórmula química es KOH2, que se la conoce también con el nombre de cal hidratada o cal apagada. Y por último está el óxido de calcio. Óxido de calcio, cuya fórmula química es KO, que se la conoce también con el nombre de cal viva. ¿Cuál de estos 4 tipos de cal es la que tiene mayor poder de neutralización de la acidez? Y entre ellos es el óxido de calcio, que es el tipo de cal que tiene mayor valor de neutralización de la acidez. ¿Y cuál de los 4 es lo que se recomienda utilizar en agricultura? Se recomienda usar el carbonato de calcio y el carbonato de calcio y magnesio. Son los 2 tipos de cal que se recomienda utilizar en agricultura. ¿Por qué? Porque aunque el óxido de calcio tenga mayor porcentaje de valor de neutralización o poder de neutralización, no se recomienda aplicar. ¿Por qué? Porque el óxido de calcio o cal viva tiene una reacción exotérmica. ¿Qué quiere decir? De que al aplicar en el suelo, este reacciona y genera calor, y al generar calor hace que el óxido de calcio provoca que queme la materia orgánica que hay en el suelo, prácticamente elimina la materia orgánica que hay en el suelo. Y como ya sabemos que la materia orgánica es vital para la fertilidad del suelo, no se recomienda aplicarlo.
Así también el óxido de calcio, que es cal hidratada o cal apagada, no se recomienda también aplicar en agricultura, en el suelo. ¿Por qué? Porque el hidróxido de calcio tiene una muy baja solubilidad y por esos dos motivos es que se utiliza el carbonato de calcio. Este tipo de cal se utiliza solamente cuando se quiere aplicar solamente calcio. Y el carbonato de calcio y magnesio, que es la cal dolomítica, se aplica cuando además de calcio también se quiere aplicar magnesio, que cuando hay deficiencia de magnesio en el suelo se aplica el carbonato de calcio y magnesio. ¿Y qué reacción es lo que ocurre en el suelo cuando se aplica la cal agrícola? Ocurre la siguiente reacción, que es, supongamos que en la solución del suelo ácido predomina principalmente el elemento aluminio y el elemento hidrógeno, que cuando se aplica el carbonato de calcio y en presencia de agua o de humedad, esta reacciona, cuya fórmula química del agua es H2O, y se genera una reacción en la que la solución del suelo ácido, al aplicar el carbonato de calcio en la solución del suelo que estaba ocupado por el aluminio y el hidrógeno, pasa a ser ocupado por el calcio. Y el aluminio se transforma en hidróxido de aluminio, que el hidróxido de aluminio es insoluble. Y este hidróxido de aluminio precipita en el suelo, quedando el aluminio fuera del alcance de las raíces de las plantas. Y como un subproducto de la reacción de la aplicación de cal agrícola en el suelo, se genera CO2. Y esta es la reacción que ocurre en el suelo cuando se aplica cal agrícola. Ahora vamos a ver en cuánto tiempo tarda la cal agrícola que se aplica en el suelo en reaccionar. Y esto depende principalmente del PRNT del calcio, que la reacción de la cal agrícola varía de entre 8 días luego de la aplicación hasta un año. Por ejemplo, una cal agrícola que tenga una PRNT de entre el 95 a 98% de PRNT o pureza, lo que significa que las partículas de la cal son de muy pequeño tamaño, son muy diminutas, prácticamente es polvo. Entonces, en ese caso, la cal agrícola reacciona luego de que se aplique de 8 días a 30 días. Pero si la cal agrícola que se va a aplicar en el suelo tiene un PRNT de alrededor del 60%, lo que significa que la pureza de la cal es mucho menor
y que las partículas de la cal son mucho más grandes. Entonces, esa cal va a tardar más en reaccionar en el suelo. Tardaría alrededor de 3 meses hasta 1 año. ¿Y por qué se aplica a grandes cantidades de cal agrícola en el suelo? Se aplica generalmente de entre 1,5 toneladas a 3 toneladas, inclusive más. ¿Por qué? Porque, para entender mejor, para hacer agricultura se puede hacer dos cosas. Primeramente, se puede adaptar el suelo al cultivo, o viceversa, se puede adaptar el cultivo al suelo. Se puede hacer de las dos formas. Se puede adaptar el suelo al cultivo y el cultivo al suelo. Pero ¿qué pasa? Si uno adapta el cultivo al suelo, uno va a tener que gastar poco dinero y va a utilizar poco insumo. Pero si uno quiere adaptar el suelo al cultivo, tendrá que gastar mucho más dinero y utilizar mucho más insumo. Y el por qué se aplica grandes cantidades de cal agrícola en el suelo. Por ejemplo, en mi país, el principal cultivo es soja. La soja es la principal fuente de ingresos o de divisa en mi país. ¿Por qué? Porque la soja es un cultivo susceptible a la acidez. Es susceptible a la acidez del suelo. ¿Y qué pasa? Entonces, para cultivar soja, se tiene que adaptar el suelo a la soja, al cultivo. Y como la soja es un cultivo susceptible a la acidez, en suelo ácido prácticamente poco o nada crece. Y para que se pueda cultivarlo se tiene que elevar el pH hasta un pH cercano al neutro, alrededor de entre 6 y 7. Y eso es por un lado, por el motivo de que se aplica grandes cantidades de cal agrícola. Y el segundo punto es de que para cultivar la soja o cualquier otro tipo de cultivo se utilizan los fertilizantes químicos. Y la principal cualidad de los fertilizantes químicos es de que tiene una alta solubilidad, pero solamente los fertilizantes químicos son solubles en agua, o mejor dicho, son solubles a pHs cercanos a la neutralidad, a pH de entre 6 y 7. Y si se aplica el fertilizante químico en suelos ácidos, prácticamente poco o nada es aprovechado por las plantas. Y esos son los dos motivos por los que se aplica grandes cantidades de cal agrícola. Y además de que por ese motivo también de que los fertilizantes químicos, otra cualidad que tienen es de que la máxima eficiencia de un fertilizante químico solamente llega hasta los 30 centímetros de suelo. A mayor profundidad, poco o nada se aprovecha el fertilizante químico. Y otro punto de que
los análisis de suelo se hacen hasta una profundidad máxima de 30 centímetros. Y también, por ese motivo también es que el arado solamente llega alrededor de una profundidad de 25 a 30 centímetros. Se dan cuenta cómo todo está encadenado, y ese es el motivo por lo que se aplica grandes cantidades de cal agrícola para poder condicionar el suelo al cultivo, que es la manera más inviable o menos conveniente que hay, porque se necesita de mucho dinero para hacerlo. ¿Y cuánto es lo que se debería de aplicar en el suelo? Según Ana Primavesi, la doctora Ana Primavesi dice de que la cal agrícola no se debe de aplicar en el suelo con el fin de corregir la acidez del suelo o para elevar el pH del suelo, sino que se debe aplicar la cal agrícola en el suelo solamente como nutriente y no con el fin de modificar el pH. Y la cantidad que ella recomienda que se aplique al suelo varía de entre 300 a 500 kilogramos por hectárea, un máximo de 600 gramos, o mejor dicho, 600 kilogramos por hectárea. Es la cantidad máxima que ella recomienda que se aplique en el suelo. Y otro punto de que cuántas veces hay que aplicar o cuándo hay que aplicar la cal agrícola en el suelo. La cal agrícola se recomienda aplicar cada 3 a 5 años, ya que uno cuando aplica cal agrícola en el suelo, de a poco se va agotando, principalmente por la lluvia que cae, ya que por medio del agua se pierde o se va perdiendo de a poco el contenido de cal o de calcio que hay en el suelo, y esos lugares que quedan van siendo ocupados por el hidrógeno y el aluminio. Y por eso es que se recomienda aplicar la cal agrícola cada 3 a 5 años.